Voy al gimnasio. Ay, yo nunca pensé que fuera a decir esa frase. Ya se me está haciendo tarde. No sé qué esperar. No sé qué estoy esperando. O sea, me costó conversaciones con varias personas para entender que, para empezar, toda la gente que está ahí no es profesional. Me causaba pendiente que yo no supiera hacer nada y que las demás personas que están ahí sí. Estoy nerviosa y entusiasmada. Pero me recuerda el libro este que dice que siente piraña cuervos en la panza, porque no se le pueden llamar maripositas a lo que estoy sintiendo. Y me identifico con Julián en este momento. Voy a ir al gimnasio por primera vez en mi vida. Es que piensa que el gimnasio yo no lo conozco. Nunca en mi vida me he asomado a ver un gimnasio. Todo lo que sé de un gimnasio es por fotos, videos, y la idea que creé en mi cabeza es un concepto fantasioso. Yo no puedo creer que un gimnasio exista. Y hoy voy a comprobar si es real. Hoy voy a descubrir qué hay tras esas puertas. Y entiendo el concepto, entiendo lo que hay ahí. No es que sea completamente ajena a ese espacio, pero en persona no he tenido ni una sola experiencia. La instructora no tiene idea de quién va a llegar hoy. Quiero que me agarre la manita. ¿Qué tal que no sé encender la bicicleta? Y hace... ¿O qué tal que la caminadora se me va como en las caricaturas, así que me caigo? Así me... Estoy muy emocionada. No sé con qué me voy a encontrar. No sé si va a haber como estas pulseritas. Supongo que no dan pulseras. Me estaba imaginando que entro, compro, ¡pum!, me dan un ticket o una pulserita. Y ya con esa digo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. O a lo mejor cuando pague la mensualidad, que me den una tarjetita. Gimnasio. Y yo no quería grabar, yo no estaba pensando en grabar para nada, porque dije yo, qué vergüenza. Me tomó más de una semana hacerme a la idea de un gimnasio sin que me asustara, sin ver como todo lo negativo. Ahora, grabándolo, me parecía fatídico. Y luego mi mamá se estaba riendo de mí, me estaba diciendo, ¿qué van a decir todos? Van a decir, ¡hey, Kerian, miren, es Kerian! ¡Está grabando! ¡Dejen de hacer sus ejercicios! ¡Vamos a ver! ¡Ey, ya sacó el teléfono! ¡Va a grabar! ¡Vamos a asomarnos! Y pues sí, entiendo que no es el caso y que las personas no van a estar al pendiente de que yo esté grabando. Que en general hay mucha gente que va a grabar y a tomar fotos y que no pasa nada y que es como algo normal ahí. De todas formas me da vergüenza porque no sé, porque es la primera vez que yo grabo en público. Yo siempre evito hacer cualquier cosa que traiga atención hacia mí. En público. No es cierto. Pero cuando soy consciente, ay, no sé quién soy. Ahora soy una chica que va al gimnasio. Kerian va a ir al gimnasio. Ok, ¿me voy a tranquilizar? Chécate. Llevo botella nueva al gimnasio. Y llevo un paño para secarme el sudor. Nunca había llevado un paño para secarme el sudor. Ya vámonos, ya es tarde. Wow, jamás había salido de mi casa con la cámara encendida. Qué emocionante. No puedo creer que esté viviendo esta aventura. Creo que ahora las pirañas cuervos se están atacando. Voy a entrar ahí. Hay que conocer el segundo nivel. Pues bastante decepcionante. Ahora que ya vi la luz, que ya vi la realidad. Fue emocionante entrar y no sabía bien nada. Me olí las manos y huelen a fierro así. Mira, mi resumen de un gimnasio sería muchas manos, muchos pies y muchas personas por la hora a la que fui. Y mañana voy a ir a las 10 de la mañana, que va a ser un contraste enorme. Eran como sentadillas y desplantes y eso fue el calentamiento y yo estaba bien cansada desde entonces. Puedo confirmar
que el boxeo es mucho más extenuante, pero también depende de qué tanto. Yo lo que hice fue relajado y ya siento el cuerpo cansado, así que me imagino que mañana amaneceré un poquito molida. A ver los videos que me animé a grabar, porque vi un poquito, me animé a grabar y me subí por primera vez a una caminadora y yo esperaba más, como que caminaba raro, caminaba chueco, así como un venadito que apenas van haciendo. Me gustó la onda del segundo piso y me sorprende lo pegadas que están una máquina de otra. Te tenías que quedar así, esperando a que desocuparan la máquina que querías usar. Estoy muy triste. Alguien más tenía el mismo bote que yo. El mismo. Pero mis manos huelen a fierro. No me gusta que haya máquinas. Y la música estaba fea. Que se me resbalaban. Entonces, de pronto, la muchacha que me estaba acompañando, que trabaja ahí, me veía con lentes y sin lentes. Y con lentes y sin lentes. Porque no sabía si dejármelos o no. Al final sí me los dejé. Y bastante decepcionante porque, pues sí, me hice toda una idea. Y también voy a aprender. Me anticipo como a lo peor que me pueda pasar en una situación nueva. Yo estaba haciendo los ejercicios y me estaba riendo de mí. O sea, no me de mí, me estaba riendo conmigo. Mañana y pasado mi reto va a ser atreverme a grabar, más o menos. Ahorita me lavé las manos. ¿Por qué? Porque me quedó un olor así a fierro. Y así, uso comunitario. El olor a fierro. También yo veía las máquinas y estaba así. Qué cosas tan raras y como con tanto coso sirvan para hacer ejercicio. Y si es cierto, a nadie le importó que yo estuviera ahí. No sé si te pasa, pero me tenía que mentalizar mucho. En cuanto llegué era como, no sé hacer nada. Y luego fue como, un cosito que te quiero enseñar. Espero, lo voy a grabar mañana. Sí, lo voy a grabar mañana. Se me olvidaba que antes de poner el segurito en la parte de abajo, había que poner las piernas estiradas ya en el colchoncito. Se me olvidó como 3 veces. Y luego otra donde tenía que estar sentada, me tenía que recordar de recargarme hacia atrás para hacerle así, fiu, fiu. Y así yo tenía que estarme recordando cosas. Todo se sentía pues súper antinatural porque era muy nuevo. Me imagino que después va a ser rutinario y va a ser como Y todos al mismo tiempo estaban así, haciendo sentadillas todos al mismo tiempo y platicando. Me pareció fabuloso. Señor, como en una máquina bien rara, a un lado de la que yo hice así de las piernas, que estaba como así él. Y le hacía como no sé cómo. Y yo decía, y yo no quería voltear a ningún lado porque sentía, oh no, qué vergüenza. Y luego dije, no manches, o sea, pero está bien, estoy creciendo. Creo que es esa es la máquina de RTX, que es muy solicitada. Mucha gente pues quería y ahí estábamos turnándonos y luego yo como que me acongojaba así de que, y me senté a un ladito así como haciéndome la distraída, pero pues necesito demostrar de alguna manera como que es que yo sabía que había reglas ocultas y las voy a ir descifrando de a poco. Son todas esas reglas no escritas de nosotras las personas neurotípicas que generamos en un entorno. Sí, porque por ejemplo, pues te parece medio obvio, ¿no? Pero alguien que nunca ha estado en un espacio de ejercicio público, pues no entiendo muchas como reglas. Lo que se había visto en videos era esto de dejar la botella de agua y el teléfono. A unos cosos así, muy chistosos los ejercicios, muy chistosos. Ya se me quitó el agüite, como el bajón de que todas mis expectativas y todos los miedos y todo lo que yo estaba construyendo alrededor no fue real. En serio creo y espero que llegue ese día en el que tenga esta nueva experiencia con la mentalidad que tengo ahorita, pues, o sea, como de qué divertido, no sé, wow, qué emoción, en lugar de ser como, qué nervios, primer set. No manches, la primera máquina que usé es en la entrada. Y pues sí, la gente no te voltea a ver porque todo el mundo está haciendo ejercicio, no es una novedad, pero igual me parece una localidad extraña. Vas haciendo la pierna así para atrás. Y la gente iba entrando y yo así de que, uno, bueno, con la pierna, 1, 2, 1, 2. Y yo así estaba así como, ¿a poco así se hace esto? Y así. Voy a tratar de que cada día sea como más fácil. Todo el tiempo una batalla mental de, acuérdate que no le importas a nadie. Acuérdate que está bien lo que estés haciendo. Acuérdate que vas empezando. Vamos con todo mañana. Estoy segura de que va a ser muy diferente.
Me sigue dando nervios ir y nada más estoy haciendo tiempo antes de salir de la casa. Tuve problemas para quedarme dormida. Me dormí como a las 3 y seguí durmiendo a ratos hasta la hora a la que se supone que ya tenía pensado estar en el gimnasio. Estoy segura de que esta noche voy a poder dormir bien. Y mañana, ahora sí, voy a conocer el gimnasio en horario matutino. El reto de hoy es animarme a enseñarte un poco donde estoy haciendo los ejercicios y también animarme a pedirle ayuda a alguien de estos famosos ejercicios RTX. Es por lo que estoy yendo al gimnasio y que ayer no me animé a decir como, oye, igual supongo que está bien que al ser mi primer día haya hecho como así general y voy a preguntar eso si está bien que me enfoque un poco más quizá en esos ejercicios. No tengo ni idea de cómo funciona todo esto. Ya imaginé varias veces las conversaciones o cómo acercarme para preguntar lo que necesito y estoy segura de que me va a ir bien, porque también tengo un secreto. Y es que cuando estoy desvelada, cuando estoy así cansada físicamente, no tengo energía para estar pensando mucho las cosas o que las voces de mi cabeza me estén fastidiando, entonces como que me suelto más y me dejo ser cuando estoy cansada. Aunque ahorita ya las piraña cuervo me están despertando. No me estoy sintiendo tan desvelada. Aunque ahorita me estaba listando y estaba bostece y bostece. Pero ya no la voy a hacer de emoción. Ya voy al gimnasio. Hoy vamos a entrar por otro lado. Vengo ya por la calle que es. ¡Wow! Ayer me fui con una sensación bastante anticlimática en comparación con el huracán de anticipaciones y expectativas. Hoy me siento tranquila. Me siento muy relajada y me gustó. Ayuda mucho que haya luz solar adentro del gimnasio. Pues las máquinas vuelan a fierro, ¿no? Ay, aparte, un avance es que ya me lavé las manos. Había visto que había baños, pero no me había asomado. Ahora sí me asomé y me lavé mis manitas antes de venirme, así que me siento limpia y tranquila. Ya no maulles. Déjame grabar, haz poquito silencio, ¿ok? Se me pasó bien rápido el tiempo. Me di cuenta de que como hay tanta ventilación, que bueno, se me seca muy rápido la garganta. El intento fallido de grabar para mostrarte dónde estaba haciendo ahí uno de los ejercicios también fue un intento fallido de ejercicio, porque me explicó el instructor que cuando haces una cosa ya no la repites al día siguiente. De hecho, yo no pensaba pedir ayuda al inicio, porque pensé, bueno, lo que ya hice el primer día, lo hago el segundo y así todos los días. ¿Tienes idea de cuántas máquinas desbloqueé hoy? Las miro de lejos y es como... Y ya que me muestran cómo se usa, es como, y es cuando voy desbloqueando máquinas y todavía tengo varios misterios que resolver, varios espacios del gimnasio que desconozco por completo y también se transforman, que es lo que había pensado desde ayer, o sea, son Transformers. Es como Transformers bebés encerrados, sin paga, eso es un gimnasio. Y luego, yo estaba pensando aquí, tengo tantas ganas de ver a alguien que esté tan perdida como yo. A cualquier persona que yo la vea y diga, también es primer, segundo, tercer día de gimnasio. Y me miró, una persona volteó en los estantes y volteó y se espantó. Y luego dijo, es que no la conocía, es una cara desconocida. Dijo, ¿será nueva? Y dijeron de que pues pregúntale, pero me estaban dando la espalda y estaba como muy así de... Y luego dije yo, ¿qué pasa? Yo huí porque ya estaba agarrando valor para ir a hablarle al instructor, pedir ayuda. Entonces ya tenía mi barrita de valentía al máximo y la necesitaba usar en lo que ya me había preparado para usarla. Entonces me fui antes de que me preguntaran cualquier cosa porque también se estaban tardando y dije yo, empecé a hacer unos ejercicios de pierna que ya había hecho mi primer día y pues así no se hacen las cosas y está chido aprender. Ya por último, déjame decirte que tengo un buen presentimiento de mañana, porque va a ser el tercer día, porque se va a acabar la semana, o sea, no pienso ir el sábado, o no lo sé, lo pensaré. De todas maneras, mañana será el último día que grabe
y voy a sellar el contrato. Voy a sellar el pacto y voy a pagar la mensualidad. Va a ser un ambiente completamente nuevo mañana en la mañana. Ya decidí que sí me gusta que haya luz del día. No sé, ¿me entiendes? Nos vemos mañana. Ve cómo me amanecieron los pelos. Están muy entusiasmados. Tercer día, me duele todo el cuerpo, no puedo caminar. Ayer, el primer día, quedé nada más con las piernas que me molestaban un poco. Y pues hice más ejercicios de pierna ayer, que era lo que yo no quería hacer casi. Entonces ahora no puedo ni cruzarme de piernas sin que me duelan. Ya estoy contenta porque siento que trabajé más espalda y brazos, que es por lo que quiero ir al gimnasio. ¡Ey! Ay, no, en el espejo no se me veía tanto greñero. Un secreto nuevo el día de hoy. Está bichi, está bichi. No me gusta, pero es la única que me queda decente limpia. A ver qué tal es el gimnasio en la mañana. Quiero decir que estoy lista, pero me sigo poniendo nerviosa y sigo haciendo como tiempo antes de salir. Ya decidí que o me quedo en la tarde o me quedo en la mañana. Vamos a descubrir con qué horario me voy a quedar. Ayer mi mamá me dijo gimnástica porque no sabía qué palabra usar para describir que ahora voy al gimnasio. Y mi papá ahorita que salí de la casa me dijo Gina. Pensé que estaba vacío. Yo no sirvo para disimular que estoy grabando. Quise grabar cómo me salí del gimnasio. Y ya sería el tercer día que intento hacerlo así. Y que se vea bonito como estoy abriendo la puerta. Y no la supe abrir esta vez. La quise empujar y se jala. Porque me pongo nerviosa. Llegaré a mi casa y te daré el veredicto de qué horario me gustó más. Allá va mi papá, nos cruzamos caminos. Me encanta vivir en un pueblito. Otra vez me voy con esta sensación de calma, de paz después del gimnasio. Y se sintió como que cada día había un upgrade de persona que está de instructor. Oye, mira mis papas. Crecen y crecen para tomar toda la luz del sol posible. Mira, otra más. ¿De dónde se subió el Tommy? Estoy muy orgullosa de todo lo que han conseguido. Me gusta que le suben la pancita. Ay, tengo muchos. Mira, ya está mi bolsita de gimnasio. El miércoles fue muy de chill. Sí me costaba escuchar a la instructora porque era como muy relajada y hablaba bajito. El segundo día estuvo un poco más movido. Fue muy amable el instructor, muy asertivo, digamos, en su comunicación. Y como que me hacía cada rato así de que lo estaba haciendo bien. Y le hacía así. Yo también de que sí, ya terminé. Cada día, entre más temprano iba, más animada la persona que instruye en el gimnasio. También cada día se me secó menos la garganta. Hay un factor crucial para decidir en qué horario voy a ir y es la música. Yo mi infancia la viví con música de la radio, de puro pop en inglés que no entendía para nada las canciones. Y pues sí, parece que es el horario en el que hay menos gente. También la música me agradó. Creo que ahí está mi decisión. Como resumen de mi experiencia, sobre todo en base a las personas que estaban trabajando en cada horario en el que fui, el día primero no me estaba explicando las cosas, pero creo que fue el ideal. Ya de por sí, el mismo concepto de un gimnasio y de hacer sets y repeticiones era suficiente para mi cabeza. Y al día siguiente ya me tiraba como digamos más explicaciones o cosas que las sentí más técnicas, más términos. Qué bueno que no fui en la mañana ni ayer ni mi primer día, porque el instructor sí sabe, pero creo que piensa que es muy fácil hablar idioma gimnasio, porque apenas llegué como que me dijo, ¿qué has hecho los días? Y yo le decía como, no, pues
Pues hice así, y le hice así, y me dijo que, o sea, y fue cuando me dijo lo de que tengo que ir entendiendo los ejercicios para después no necesitar ayuda, porque, pues es que, ajá, yo no, ¿cómo voy a saber decirle los nombres? Y luego me empezó a decir de que femorales, esa es la única palabra que me acuerdo. Algo de glúteos. Bueno, sí, muchas máquinas nuevas hoy. Y al final yo lo único que le pregunté fue, ¿me recomienda ir el sábado o hasta el lunes? Yo le hice una pregunta. Y me contestó, ya para que te acomodes. El lunes haces pierna y trabajas. Eso fue lo que yo escuché. El martes, espalda y haces. El miércoles, pierna, pero más enfocado a glúteo y ah, no, el lunes vas a hacer tales músculos, el miércoles y el viernes tapatipotó. No sé si esperaba que memorizara todo lo que dijo, si nada más era como un vistazo. Y luego me dijo, nos vemos el lunes. Me da miedo que me pregunte y me da miedo que el lunes me diga, oye, ¿qué te dije que hicieras? Entonces intenté anotar ahí en WhatsApp rápido en cuanto salí del gimnasio lo que me quedó de lo que me dijo de anatomía. Yo no tengo ahí aprendido mucho. Entonces, pues sí me apantalló. Me estaba hablando en marciano y estaba esperando que yo le entendiera. Me estaba hablando en gimnastoto y aparte él como que hace calistenia. Calistenia se dice, ¿verdad? Cuando llegué y me iba a acercar a él, me encontré con el señor con los pies arriba y las manos abajo. Manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y él es el que pone la música. Me parece bien. Ay, por cierto, ¿en qué momento aceptamos que las marcas nos pongan de que todo el logo en la ropa en lugar de algún diseño o algún estampado bonito? Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Ya te acabo de decir cuál fue mi decisión. Me terminó gustando el gimnasio y cada vez me voy a acostumbrar más y luego voy a saber hacer las cosas yo solita. Aunque yo hiciera un poquito de entrenamientos en casa que se ve en el vlog anterior, de todas maneras hace mucho que no le exigía a mi cuerpo. Ya descubrí lo que es un gimnasio porque realmente me parecía, pensé que era una creación de la imaginación de muchas personas y que no existía en verdad. No pensaba eso, pero ajá. Muchas gracias por acompañarme en este comienzo de hacer ejercicio. Si quieres que nos sigamos viendo, pues suscríbete, le puedes dar me gusta al video y nos vemos.